Muy buenas tardes, seguimos con el texto expositivo, la segunda parte prometida, en la cual vamos a ver un poquito la organización de la idea en los textos expositivos. También vamos a ver los recursos explicativos y el concepto de conectores. Bien, cuando hablamos de textos expositivos o ideas, tenemos que ver cómo están presentadas en los textos. No todos los textos tienen la misma estructura. No todos los textos presentan las ideas de la misma manera, ¿sí? Esto va a depender de la trama, que la trama es la estructura o la forma en que organizamos las ideas de un texto. Tenemos la trama narrativa, que es la que presenta las ideas de forma secuencial, la trama descriptiva, que menciona característica por característica, la trama argumentativa, que da argumentos, y después está la trama expositiva, ¿sí? Y la trama conversacional, que presenta los diálogos, todo en forma de diálogo. Ahora bien, según Emilio Sánchez, que es el autor que vamos a abordar, en este caso, podemos conocer o distinguir las siguientes tramas o organización. Organización narrativa secuencial, organización descriptiva, organización causa-consecuencia, organización comparativa, organización problema-solución. Una vez que ya mencionamos estas, las conocemos a todas, tenemos que saber cómo las reconocemos en el texto. ¿Sí? Ahora bien, uno, organización narrativa secuencial. Voy a narrar, voy a contar, ¿sí? En forma de secuencia, de manera ordenada, cada una de los procesos que pasa. ¿Sí? Voy a presentar la idea una seguida de la otra. Esto es características que usan los textos que explican proceso histórico, o que tienen una secuencia de hechos sucedidos en el tiempo. ¿Sí? ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa finalmente? Por ejemplo, en un libro de historia, el tema de la Revolución Francesa. ¿Qué fue lo primero que pasó? ¿Qué fue lo que llevó a la Revolución Francesa? ¿Qué pasó durante la Revolución Francesa? ¿Qué pasa después de la Revolución Francesa? O un texto donde se expongan los momentos o fases del proceso de creación de la Tierra. ¿Cuál es la fase 1, fase 2, fase 3, fase 4? ¿Sí? Por eso dice secuencial. ¿Qué conectores se utilizan en los textos secuenciales? Los conectores. A ver, cuando hablamos de conectores, son palabras o expresiones que se van a usar para relacionar una idea con la otra, ya sea una palabra con otra, una oración con otra, un párrafo con otro. ¿Estamos? Ahora bien, pasa lo mismo, un ejemplo que le voy a poner de un caso cotidiano. Cuando ustedes cargan el teléfono celular, ustedes usan ese cablecito, el cargador. Bueno, eso sería el conector, porque está uniendo el teléfono con la electricidad. Las palabras pasan exactamente lo mismo. Hay palabras que unen una idea con la otra. En este caso vamos a usar para la organización narrativa secuencial, vamos a usar los conectores temporales de tiempo y los conectores que indican orden. Dentro de los conectores temporales tenemos ahora, antes que, luego que, más tarde, después, anteriormente, previamente, posteriormente. Yo digo, previamente entró Ludmila a la aula. Luego salió enojada. Y finalmente se dirigió a dirección. Fíjense que usé estos conectores. Conectores que indican orden. En primer lugar, en segundo lugar, luego, a continuación, finalmente, para terminar, etc. Ahora estamos charlando sobre texto expositivo. Después harán las tareas. En primer lugar, empezarán con el texto El gato pura sensibilidad. En segundo lugar, van a realizar las otras actividades. Luego o a continuación, me lo mandarán por mail. Y finalmente, o para terminar,
le pondré la nota en la libreta. Fíjense todos los procesos que realizamos. Esa es la organización narrativa secuencial. Usamos estos conectores. Si vamos acá a este texto, el gato pura sensibilidad, podemos tenerlo, pero no predomina esa, porque fíjense, acá no dice en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar, en quinto lugar. ¿Está? No tengo eso. Ahora bien, vamos a la 2, descriptiva. Se presentan aquellos textos que explican las características de un objeto, lugar, persona, fenómeno, animal, etc. Por ejemplo, en un libro de geografía, cuando se describen las particularidades físicas de un país, límite, dimensión y ubicación. Modelo gráfico que se usa es como están presentadas las ideas. Aquí se usa este. En primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. O en primer lugar, segundo lugar y para finalizar. Acá directamente menciono el gato, el sentido del gato, vista, oído, tacto. Fíjense que está precisamente de esa manera. Si voy acá. En el primer párrafo hablo del sentido del gato, sentido de la vista, sentido de la audición, sentido del olfato y está mencionando característica por característica de cada uno de los sentidos. Ese está aplicado. Bien, tercer modelo de organización es el causa-consecuencia. Son aquellos que hablan sobre un determinado tema, hecho, fenómeno y explican las causas y las consecuencias de lo mismo. Si está desabrigado, que puede ser una causa, porque está desabrigado, por lo tanto te vas a enfermar. La consecuencia de estar desabrigado es enfermarse. La consecuencia de portarse mal es ser sancionado. ¿Cómo nos damos cuenta cuando tienen conectores? Si es un texto que tiene causa-consecuencia, porque, ya que, a causa de, puesto que, debido a. O los conectores de consecuencia. Por lo tanto, en consecuencia, como resultado de, por consiguiente. Si seguimos, en cuarto lugar tenemos la organización problema-solución. Esta es la estructura que presentan aquellos textos que plantean un problema y las posibles formas de resolverlo. Hay textos que presentan problemas de contaminación ambiental y cuáles son las formas que tenemos para solucionar la contaminación ambiental. Si nos estamos quedando sin agua, por ejemplo, que va a ser un problema, ¿cuáles van a ser las posibles soluciones que se ofrecen? ¿Está? Entonces, eso quiere decir problema-solución. Presento el problema y luego todas las soluciones. Organización comparativa. Es la que manifiesta aquellos textos en los que se comparan dos o más fenómenos, hechos, realidades. Yo puedo comparar el ser humano con un animal o con una planta. ¿Sí? Ciertos aspectos del ser humano. Eso quiere decir que voy a comparar dos fenómenos. O puedo comparar la característica de un varón con una mujer. Puedo comparar las características de un profesor con una persona que no estudió. ¿Está? Son comparaciones que yo puedo hacer. Puedo poner rico, cuáles son las características del rico, cuáles son las características del pobre. ¿Sí? Ahora bien, conectores, a diferencia de, al igual que, en cambio, en contraposición, no obstante, sin embargo. A diferencia del rico, el pobre tiene que eh, pasar más necesidad, por ejemplo. La categoría son los elementos que se tienen en cuenta para confrontar objetos a ser. Por ejemplo, economía. Rico, pobre. Tal. Si yo estoy hablando de un animal, puedo usar acá la categoría de reproducción. Cómo se reproducen los animales, cómo se reproducen los vegetales. Alimentación, cómo se alimentan los animales, cómo se alimentan los vegetales. Listo. Atención. En el texto pueden coexistir distintos tipos de tramas, pero generalmente una es la predominante. Si vamos al texto del gato, teniendo en cuenta la información
es decir, cómo están organizadas la idea del texto. ¿Se cuenta la historia del gato? Si yo estoy contando la historia del gato, dónde nació, cuándo nació, qué hizo después y cómo murió, es secuencial. Estoy mencionando las características del gato, de los sentidos del gato. Estoy comparando el gato con el perro, con un ser humano. Entonces voy a tener que marcar una de las tres. Está en el cuadrito. En uno de los cuadritos. ¿Está? Bien. Para ir concluyendo, vamos a explicar los recursos explicativos. La trama narrativa suele presentar el tema comenzando con los conceptos más generales hasta llegar a lo más específico. Incluye recursos como definición, ejemplificación, clasificación. Hay otros recursos como la reformulación, etc. Simplemente vamos a trabajar con estos tres. La definición es la explicación del significado o de la característica de un elemento. Puede identificarse de la siguiente manera. Forma conjugada del verbo ser, con estos verbos, es y son. Si vamos al texto, el gato es un animal extraordinario. Sigo. El pequeño menino que deambula por la casa es, al igual que sus parientes los felinos salvajes, un perfecto cazador. Sus sentidos son los de un depredador. Bien. También, si sigo por acá, dice, los gatos cuentan con un olfato muy sensible porque poseen un órgano adicional, el de Jacobson. ¿Tá? Son definiciones. Se define, si se define así a, o se llama así al conjunto de, consiste en, significan, designan. También puedo tener los dos puntos, ¿sí? Digo, la célula, dos puntos, es tal cosa. La célula, unidad, vida. Fíjense acá. Célula eucariota es aquella que presenta un núcleo que contiene material genético. Tranquilamente puedo sacarle el S y poner los dos puntos. ¿Está? Puedo usar los paréntesis o los guiones. Ejemplificación. Son casos particulares que se usan para explicar un concepto más general o abstracto. Puede identificarse. Los marcadores lingüísticos son, por ejemplo, es el caso de, o signos como los dos puntos, guiones y paréntesis. Por ejemplo, los organismos autótrofos, como las plantas y las algas, son capaces de fabricar su propio alimento. También puedo tener incluso, ¿sí? Si buscamos por aquí, vamos a buscar por aquí, a ver si encuentro uno. Bueno, en este momento no se me viene nada a la mente, pero bueno, ya lo voy a encontrar y le voy a mandar un ejemplo. Y clasificación. La clasificación es cuando yo menciono, es el último recurso, implica ordenar una explicación mediante su visión de un todo en parte o subgrupo a partir de ciertos criterios. Las figuras geométricas pueden clasificarse según su cantidad de lados, en triángulo, cuadrilátero, ¿sí? Acá tranquilamente yo tengo una clasificación. Sus sentidos son los de un depredador, su vista, olfato, tacto y oído están mucho más desarrollados que los de otro mamífero. ¿Está? Bien.
¿Qué tienen que hacer ahora? Bueno, la actividad que tienen que hacer, tenían que extraer del gato la estrategia explicativa, que es precisamente lo que les expliqué del texto del gato. ¿Qué estrategia explicativa se han utilizado en texto del gato? Pura sensibilidad, extraer. Definición y clasificación. Ahora bien, después ustedes lo que tienen que hacer es leer el texto, el chocolate, alimento de los dioses y luego responder. ¿Qué información paratextual aparece? O sea, veo acá y analizo el paratexto, lo que acompaña. ¿Qué busca el significado de espécimen, especie, rubro? ¿Cuál es el tema del texto? Fíjense que estamos repitiendo exactamente las mismas actividades anteriores. Es para reforzar el tema texto expositivo. ¿Cuál es la intención del autor? ¿Qué función de lenguaje utiliza? Fundamente. ¿Qué término científico aparece? ¿Sí? Las palabras relacionadas con el tema. ¿Qué registro se ha utilizado? Fundamente y ejemplifica. Tengo que decir por qué se utiliza ese registro y sacar ejemplos, frases del texto que den fe de que se ha utilizado tal registro. Señalen el margen la estructura del texto y digan a qué tipo de texto corresponde. Después viene pregunta de comprensión. ¿Quiénes tenían la posibilidad de disfrutar del chocolate? Envuelva con un círculo los conectores utilizados. Recuerden que ya vimos la organización de los textos, que es esto que está por acá arriba, esto. Fíjense los conectores. Acá tengo conectores, acá tengo conectores y acá tengo conectores. Entonces me fijo qué conectores se han utilizado. Los subrayo. Subrayo los verbos del párrafo que comienza hace aproximadamente 4000 años e indique el modo y la persona gramatical. O sea, tengo que buscar ese párrafo. ¿Cómo se organizan las ideas del texto? Marque con una cruz la correcta. ¿Se cuenta la difusión del chocolate? ¿Se lo describe? ¿Se lo compara con otro alimento? Ustedes verán cuál es. Teniendo en cuenta el texto anterior, complete el siguiente esquema para graficar la información. Así como están hechos estos dos, tienen que completar lo que queda. ¿Qué estrategias explicativas se han utilizado? Ejemplifique. Saco las estrategias del texto anterior y pongo ejemplo. Digo, si utilizó definición, ejemplo. Si utilizó clasificación, ejemplo. ¿Está? Extraigo. Lea el texto, cómo reconocer un buen chocolate y luego responda. ¿Qué tipo de texto es? Subraye lo correcto. ¿Es expositivo? ¿Es publicitario o es instructivo? Tengo que prestar atención. Envuelva con un círculo los conectores utilizados. ¿Qué pasos se indican? Realice un esquema en este texto. ¿Sí? ¿Qué función del lenguaje predomina y por qué? Seguimos hablando de este texto. ¿Qué verbo aparece en el modo imperativo? ¿En qué persona están? Seguimos ahí. Fundamente su uso. Digo por qué están en ese modo indicativo y en qué persona. Compárelo con el modo verbal utilizado en el texto expositivo. O sea que, ¿será expositivo este? Me parece que ustedes lo van a tener que sacar. Después hacemos toda esta actividad. Ya es más de lo mismo, así que vemos este texto y hacemos todas estas actividades relacionadas con ese texto, con el mismo. Después, teniendo en cuenta la información del texto, voy a completar la estructura, ¿sí? Con cada párrafo. O sea, tengo que leerlo bien. De acuerdo al párrafo, yo voy a ir sacando cada una de las categorías y voy a ir comparando. Después tengo que leer el texto Contaminación de los suelos, que es este, y resolver todas las actividades del punto 6. Leo este texto e indico los procedimientos explicativos utilizados. Y eso sería todo. Muchas gracias y espero que les sirva el material.